Bueno, muy buenos días con todos. Les agradezco mucho la oportunidad, gracias a la Oficina de País de UNICEF por haber facilitado mi participación en este importante evento para ustedes. Sin más preámbulo, me gustaría entrar de frente a la presentación para poder maximizar el uso del tiempo. Vamos a hablar primero un poco del marco conceptual. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de uso seguro y responsable del Internet? Primeramente, me gustaría señalar de manera muy general cuáles son los instrumentos jurídicos claves que rigen a nivel internacional el tema de la protección de los niños contra la violencia en línea. Y en este sentido tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya ha sido mencionada anteriormente, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños y pornografía infantil. Tenemos también recomendaciones del Día del Debate General sobre Niñez y Medios Digitales que se dio en el Comité de Derechos del Niño en el año 2014, que produjo una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes sectores como los estados, la sociedad civil, cooperación internacional, etc. Y un documento muy importante, sobre todo para la industria, que son las directrices de ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UNICEF para la prevención de la violencia en línea. ¿Cuáles son los principales derechos que se materializan en el uso de las TIC? Dentro del marco jurídico internacional y de muchos marcos jurídicos nacionales, los principales derechos que se materializan cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación son el derecho a la libertad de expresión de los niños, el derecho a la información, a la participación, a la educación, al ocio y a la cultura, y el derecho a la protección, que viene de alguna manera como que a generar un entorno protector respecto a los demás derechos. Es importante señalar que dentro de los derechos que hemos comentado hay una serie de situaciones de tensiones entre estos derechos que vale la pena resaltar. Una tensión importante es la tensión que se da entre el derecho al acceso a la información de parte de los niños cuando ellos utilizan y acceden a la tecnología, y su derecho a la protección frente a contenidos inadecuados para su edad, que pueden ser contenidos violentos o contenidos pornográficos. En este sentido, ¿cómo podemos establecer medidas de protección sin afectar al mismo tiempo el derecho a la información de parte de los niños? Lo que el consenso mayoritario de especialistas que han trabajado este tema señala es que se deben implementar medidas, se deben promover medidas de autocuidado de parte de los niños, se deben impulsar estas medidas desde la escuela, desde los estados, pero sin mermar las oportunidades de los niños en el ciberespacio. Es decir, por ejemplo, si es que la decisión es tratar de controlar qué es lo que los niños utilizan o no utilizan en el Internet, y se decide, por ejemplo, controlar una cámara web para poder espiar, una cámara escondida dentro de la computadora, lo que los niños hacen en el Internet, eso es una medida completamente desproporcionada e inadecuada, porque al mismo tiempo está vulnerando el derecho a la privacidad de los niños y al mismo tiempo hace que los niños pierdan la confianza hacia sus padres. Entonces, la instalación de cámaras escondidas para poder vigilar lo que los niños hacen no es una medida adecuada para poder asegurar el derecho a la protección de los niños. Por otro lado, también es importante resaltar que la industria debe tener un rol muy importante para poder asegurar la remoción de los contenidos inadecuados que circulan en la red de manera articulada con los estados. Una segunda tensión entre los derechos es cuando hablamos de libertad de expresión y derecho a la reputación de los niños. En este sentido, cuando hablamos de la figura del cyberbullying o de la ciberintimidación, que fue muy bien explicada por Paulo, podemos decir que el derecho a la libertad de expresión de los niños termina donde empieza el derecho al respeto a la reputación de los otros niños. Es decir, no podemos hablar de un derecho a la libertad de expresión sin ningún tipo de límite, sino que ese límite es importante que sea explicado hacia los niños para que ellos comprendan que no pueden agredir a otros solamente valiéndose de ese derecho a la libertad de expresión que tiene un límite cuando se empieza a agredir a otros en la figura del ciberacoso. La protección
versus privacidad y derecho a la información. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Vamos a pasar a la siguiente. Algunos conceptos claves. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de uso seguro, uso responsable y uso productivo del Internet? Vamos a analizar un poquito estos conceptos. El uso seguro pone de manifiesto la creación de condiciones necesarias por parte de los garantes de derechos. Esto significa que nos referimos fundamentalmente a los estados. Los estados están obligados a generar los marcos legislativos, los marcos normativos y las políticas públicas, y asimismo poder asegurar los espacios de articulación intersectorial para poder asegurar la protección de los niños frente a la violencia en el ciberespacio y también para poder empoderarlos para que ellos puedan capear de una mejor manera los riesgos a los cuales pueden estar expuestos en el mundo digital. El uso responsable hace referencia al derecho y la capacidad de los mismos niños de aplicar sus propios recursos personales y sociales para evitar y prevenir vulneraciones a sus derechos, así como para promover prácticas positivas de convivencia en el uso del Internet. Es decir, estamos hablando del desarrollo de los mecanismos de autocuidado que debe venir de los propios niños. Pero los niños no pueden desarrollar esos mecanismos solos. Debemos ayudarlos a que ellos los puedan descubrir, a que ellos los puedan fortalecer, a que ellos los puedan conocer. Es importante que los adultos podamos guiar a los niños para que los niños luego ellos fortalecidos puedan tener estos recursos para poder enfrentar los riesgos. Y el uso productivo de las TIC implica promover las competencias digitales necesarias en los niños que les permitan generar una cultura de uso y apropiación de las herramientas digitales de manera creativa, de manera útil, de manera que contribuya de manera positiva a ellos mismos y a la sociedad. Ciudadanía digital, un concepto nuevo del cual se ha venido hablando en los últimos años. Básicamente, la ciudadanía digital hace referencia a pautas de convivencia y de comportamiento en el mundo virtual que deben ser respetadas para asegurar una buena convivencia en los entornos virtuales. Cuando hablamos de ciudadanía digital, hablamos de un concepto que incluye dentro del mismo lo que es uso seguro y responsable, porque es un concepto mucho más amplio. Ciudadanía digital no solamente engloba lo que está relacionado con los mismos niños, sino que además engloba también las relaciones de respeto que deben haber entre los adultos en el mundo digital. La promoción de la resiliencia en los niños. Quiero hacer acá una reflexión más que leer los puntos que ustedes los pueden leer ahí mismo. ¿Cuáles son las acciones que se pueden promover desde el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, etcétera, para poder asegurar la resiliencia de los niños? Cuando un niño está navegando en el Internet y se expone a riesgos y no tiene habilidades digitales desarrolladas, su tendencia a que ese riesgo se convierta en daño es mucho mayor. Y tenemos que diferenciar en este sentido el concepto de riesgo del concepto de daño. En el Internet y en el mundo digital siempre van a existir riesgos, así como existen riesgos cuando salimos a la calle, cuando viajamos, etc. Lo mismo en los entornos virtuales, pero no necesariamente el riesgo va a ser causante de daño. En el sentido de que si es que un niño ha aprendido a hacer una adecuada configuración de su privacidad en Facebook, en Instagram, sabe utilizar los mecanismos y los motores de búsqueda de manera adecuada, ha establecido buenos mecanismos de diálogo con sus padres y sus maestros, tiene también pares, o sea, dialoga con sus pares para poder mejorar una experiencia positiva en el ciberespacio. Ese niño probablemente va a poder estar frente a riesgos, va a estar frente a una situación de grooming, frente a una situación de ciberintimidación y la va a poder capear, la va a poder enfrentar. Y a esa capacidad de enfrentar y de superar el riesgo la llamamos resiliencia digital o simplemente resiliencia en el ciberespacio. ¿Cómo influyen las TIC en la vida de los niños hoy en día?
Como vemos, hay una transformación tecnológica total en los últimos años desde la aparición del Internet y los medios digitales. Tanto así que ahora se habla de nativos digitales, es decir, todos aquellos que han nacido desde la aparición de las nuevas tecnologías en adelante. Dicho sea de paso, ya no debemos decir nuevas tecnologías porque ya no son tan nuevas. Y por otro lado, los migrantes digitales, que somos tal vez muchos de nosotros, que hemos visto esa transición de un mundo en el cual no existía el Internet a un mundo en el cual existe y que todavía nos cuesta trabajo entender y todavía nos seguimos preguntando la razón de ser de este mundo digital, y diferenciamos de una manera más clara estas dos dimensiones entre el mundo real y el mundo digital que los niños no diferencian. Reto, cultura de la inmediatez. La cultura de la inmediatez. Como vemos acá, el mundo digital de ahora es un mundo basado muchas veces en la necesidad del autorreconocimiento. ¿Cómo se logra ese autorreconocimiento y cómo los adolescentes necesitan ese autorreconocimiento? A través de estas páginas de redes sociales como Instagram o Facebook, el autorreconocimiento viene dado por la cantidad de likes que una publicación y que una foto subida recibe. Mientras más likes tiene, el adolescente está chequeando permanentemente su teléfono celular o su computadora para poder ver cuántos likes ha alcanzado la publicación. Ese número de likes va a determinar de alguna manera un fortalecimiento o una frustración de su autoestima personal. ¿Por qué hablamos de una cultura de la inmediatez? Porque ahora la clásica situación cuando hablamos de medios digitales es que tomamos foto de la situación en el momento mismo que está pasando. No son las épocas en las cuales sacábamos la foto y la foto se revelaba 5 días después, teníamos que ir a revelarla, etcétera. No, ahorita estamos en el foro, en este mismo momento se sube la foto del foro y la foto del foro de manera inmediata ya está difundida en los medios digitales. Eso para los niños es mucho mayor, por ejemplo, en aplicaciones como el Snapchat, en la cual se capta el instante, se determina el tiempo en el cual la imagen va a permanecer en el ciberespacio y se difunde por ese tiempo preestablecido. También es importante el tema de la figura de la inmediatez cuando hablamos de la publicación, por ejemplo, de lo que los chicos están haciendo. Están en una fiesta, toman la foto de la fiesta. Están comiendo, toman la foto de lo que están comiendo. Y de esa manera todo es inmediato. Estamos hablando de una época, de una transformación, mejor dicho, estamos hablando de una época que ya empezó hace varios años, en la cual ha surgido una transformación de la privacidad. Y hemos pasado de una era de la intimidad a una era que Paula Sibila, una autora argentina, ha definido como la era de la extimidad. Una era en la cual la intimidad puede ser considerada como un espectáculo. ¿A qué nos referimos con esto? Y disculpen que filosofe un poco sobre esto, pero es bien importante para poder entender el trasfondo del asunto y poder diseñar políticas públicas. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que en el transcurso de las últimas décadas o de las décadas que han venido pasando anteriormente, el ser humano se ha cansado de una cultura de puerta cerrada en la cual todo lo que era la vida privada quedaba en el ámbito íntimo de la familia. Al ser humano ahora, por ejemplo, el acto de comer, que era un acto completamente privado, completamente secreto, transcurría, digamos, en los hogares de manera completamente íntima. Ahora todo el mundo está sacando la foto de la hamburguesa que se está comiendo en ese momento. Todo el mundo saca la foto de la langosta que se está comiendo en el restaurante. Los chicos y las chicas se sacan la foto de cómo están quedando después del gimnasio. Eso antes no se daba. Pero eso no significa que el ser humano no quería que se diera. Significaba que el ser humano se cansó de un conjunto de reglas en las cuales había que vivir un mundo y una vida a puerta cerrada. De esta manera, tenemos una intersección entre tres mundos. Lo público es lo que quiero que cualquiera sepa. Lo privado, que es lo que quiero que solo algunas personas conozcan. Lo íntimo, lo que quiero conservar solo para mí. ¿Qué características tiene esta era de la extimidad?
una crisis de la intimidad, tal como ya lo he explicado anteriormente. La intimidad, digamos, deja de ser entendida como tal porque ahora prácticamente ya nada es íntimo. Prácticamente ya todo es público y nuestra intimidad se convierte en un espectáculo. La intimidad invade lo público en los medios masivos. Los likes o comentarios hacen visibles al autor. Narrarse a uno mismo es hacerse visible. Narrarse lo que uno está haciendo es hacerse visible y es querer hacerse notar. Transformamos nuestras personalidades y vidas en realidades ficcionadas con la ayuda de recursos mediáticos. Esa es una imagen clásica en la cual podemos ver cómo aparecen construcciones de uno mismo orientadas hacia la mirada ajena o exteriorizadas. La chica se está tomando la foto porque ella espera tener a partir de esa foto mucho reconocimiento y muchos likes. Un reto importante que tenemos que enseñar a nuestros niños es a entender que lo que pasa en las pantallas, lo que ocurre en el mundo digital, lo que ellos ven en las redes sociales, no necesariamente es la realidad. ¿Y por qué esto es muy importante de entender? Porque muchas veces creemos que estamos viendo a personas con vidas completamente perfectas y resueltas. Vemos que la persona que saca fotos de sus viajes, de sus comidas, de sus fiestas, etcétera, está siempre feliz cuando probablemente en el fondo no lo esté tanto. Eso puede generar un sentimiento de frustración en personas que por A o B motivos no pueden acceder a ciertos recursos o no tienen los recursos para poder de repente acceder a ese modo de vida. Esa frustración puede conducir a situaciones de ansiedad, a situaciones de depresión, especialmente en los adolescentes que quieren llegar a anhelar, o que anhelan, mejor dicho, ese mundo perfecto que ellos creen que es perfecto porque las redes sociales lo permiten presentar como tal. Es importante finalmente como reto comprender las nuevas facultades que se desarrollan a partir de las TIC para comprender mejor a los niños. Es decir, tenemos que comprender todas las nuevas facultades que los niños desarrollan cuando están interactuando en el mundo digital. Nuestros niños viven en las TIC. Eso es un hecho incuestionable. Los youtubers. Los youtubers se han convertido en una tendencia muy importante para nuestros niños hoy en día y tienen una poderosa influencia en los adolescentes del mundo de ahora. Los youtubers marcan tendencias en moda, en política, en cultura, en opiniones sobre modos de vida, etc. Y es muy importante poder entender, tratar de entender como adultos cuáles son estas tendencias que marcan los youtubers para poder entender también muchas veces los comportamientos de nuestros niños. La vida de las celebrities muchas veces es seguida asiduamente por parte de los niños y son grandes influenciadores o influenciadoras culturales porque marcan, al igual que los youtubers, tendencias respecto a la moda, la música, tendencias, digamos, en diferentes aspectos de opinión, incluso política, digamos, para los niños y niñas. Y también es importante tratar de adentrarnos un poco en su mundo. Los videos, el consumo de videos también es otro aspecto importante que tenemos que entender y comprender porque los videos también determinan muchas veces pautas de conducta, a veces violentas, de parte de los niños y niñas. Los controles parentales. Los controles parentales, entiéndase por controles parentales a los filtros que se instalan en las computadoras o en los teléfonos celulares para poder filtrar contenidos pornográficos o contenidos violentos. Hoy por hoy no son más efectivos y eso lo voy a resaltar mucho. Un adolescente medianamente entrenado o con una cierta capacidad de conocimiento de medios digitales puede muy fácilmente hackear un filtro. Puede ir a la casa de su amigo y su amigo de pronto no tiene el filtro. Y si el chico no ha desarrollado un mecanismo de autoprotección, no va a poder enfrentarse frente al riesgo y no va a poder evitar el daño cuando va a utilizar la computadora o el teléfono celular de su amigo. Con lo cual estamos como desnudos frente a esta situación. Por otro lado, también está el hecho de que jamás la colocación de un filtro va a poder reemplazar el diálogo, la comunicación y la confianza de los niños con sus padres y madres. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir
que se pueden colocar filtros, de repente pueden ayudar, pero debemos considerarlo solamente como una ayuda secundaria, no como una ayuda fundamental. Lo principal es generar una mediación parental activa por parte de los padres. ¿Qué significa mediación parental activa? Significa que los padres se comprometen en entender el mundo digital en el cual navegan sus hijos. Significa que los padres van a sentarse con sus hijos a tratar de entender qué cosa es un youtuber, qué cosa es un celebrity, qué cosa es un videojuego. Tratar de entender de una manera amigable, no de una manera hostil, no de una manera intimidante, de tal manera que se pueda generar un lazo de confianza de padres con hijos. En lo que respecta al rol de los estados, vamos a resaltar el rol de los entes nacionales de protección de la niñez. En cada país existe siempre un ente nacional, un ministerio, una secretaría, no sé exactamente en el caso de Nicaragua cuál es el órgano exacto, que se encarga de ver todo lo que es la protección integral de la niñez en el país. Estos órganos, que muchas veces tienen a su cargo los sistemas nacionales de protección, son los que tienen la responsabilidad fundamental de poder asegurar los espacios de coordinación intersectorial para poder asegurar la promoción del uso seguro y responsable de las TIC de parte de los niños. Al mismo tiempo, ellos mismos deben capacitar a los profesionales que trabajan con y para los niños, porque muchas veces estos profesionales pueden detectar signos tempranos de abuso o explotación y poder reportarlos a las autoridades competentes. Los ministerios de educación también tienen un papel clave en tanto pueden promover políticas y normas educativas, fortaleciendo capacidades de docentes y padres de familia en su rol de acompañantes con los mismos niños, que aseguren la incorporación y la enseñanza obligatoria de contenidos curriculares para el uso seguro y responsable y productivo de las TIC en las escuelas. Deberíamos promover la incorporación de la promoción del uso seguro y responsable como parte de la currícula educativa de manera obligatoria y transversal. Y esa función le debería comprometer al Ministerio de Educación. En algunos países hay algunas autoridades encargadas de gobierno y sistema electrónico. En algunos países se han creado ministerios de TIC, como es en el caso de Colombia. Colombia ha creado específicamente un Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y son los que se están encargando de todas las campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la población, dirigidas a los padres y dirigidas a los niños para poder asegurar una protección de la navegación virtual. Los jueces y fiscales también requieren de capacitación especializada para aprender a manejar las evidencias digitales y evaluar el peso y valor del tipo de evidencia, así como para comprender los casos de explotación y abuso de los niños asociados al uso de las TIC. Los jueces y fiscales no están familiarizados ni con la terminología, ni con las tendencias, ni con la conceptualización teórica que ahora estamos utilizando, que debería luego estar plasmada en jurisprudencia, que luego podría ser de utilidad para futuros casos. Las diferentes instancias del Estado deberían establecer plataformas de coordinación, acá se está creando una en este foro, interinstitucional para poder debatir y sobre todo para poder crear políticas públicas. Tenemos dos ejemplos en este sentido, en el caso de Costa Rica y de Perú, donde las legislaciones han establecido justamente estas plataformas de coordinación interinstitucional por mandato de ley para poder asegurar la seguridad en línea. En el caso particular de Perú es interesante porque ha salido una ley de uso seguro y responsable que declara de interés nacional la promoción del uso seguro y responsable de las TIC y crea un comité intersectorial para encargarse de la creación de las políticas públicas. El rol de la empresa privada, muy rápidamente vamos a mencionarlo. Las empresas juegan un rol fundamental y estas 5 medidas son medidas que están establecidas en las directrices de ITU y UNICEF, que han sido trabajadas a lo largo de muchos años en alianza con nuestra organización para poder fortalecer la protección de los niños en línea. La empresa privada puede integrar y considerar los derechos de niños y niñas en todas las políticas corporativas y en los procesos de gestión relevantes de la empresa.
Puede desarrollar procesos operativos estandarizados para manejar material de abuso sexual infantil, facilitar la remoción de estos contenidos, etc., el bloqueo de los mismos, etc. Crear un entorno en línea más seguro y apropiado acorde a la edad del niño o de la niña. Educar a los niños y a las niñas, a los padres y a los docentes acerca de la seguridad infantil en línea. Y esto de la mano con los estados, con las escuelas, con la sociedad civil y con la cooperación internacional. Y finalmente, promover la tecnología digital como una manera de aumentar la participación cívica. En otras palabras, para promover lo que dijimos al principio como uso productivo. Hay algunas experiencias interesantes en la región de articulación entre el gobierno y el sector privado para poder facilitar sistemas de reporte de situaciones de violencia en línea en algunos países. En el caso de Colombia se creó una aplicación que se llama Te Protejo. Esta aplicación fue realizada en alianza entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado. Y se trata de una aplicación móvil para poder denunciar contenidos inapropiados en Internet relacionados con pornografía infantil, así como otras situaciones que vulneren derechos de la infancia como intimidación escolar, explotación sexual, maltrato, abandono, trabajo infantil. Es una aplicación de uso gratuito y no tiene ningún fin o interés comercial y está resultando muy exitosa en Colombia a nivel nacional. Proteja Brasil es una iniciativa de UNICEF con el gobierno de Brasil que fue desarrollada en forma voluntaria, esto es muy interesante, voluntaria, por una empresa de emprendedores digitales que permite a los usuarios de las principales ciudades brasileñas reportar casos de violencia de forma anónima. La aplicación utiliza datos sobre la ubicación para proporcionar números de teléfonos, direcciones y las mejores rutas para acceder a organizaciones que protegen a los niños. En Costa Rica hay otra aplicación para móviles denominada Empodérate, la cual educa a los niños sobre sus derechos y les capacita para denunciar casos de abuso, solicitar información y contactar con servicios de emergencia del Estado. Empresas como Claro, Movistar y Colby promoverán que todos los teléfonos que se vendan tengan preinstalada esta aplicación. Voy a mencionar muy rápidamente nada más que un aliado importante de UNICEF en la región ha sido la empresa Mili Comitigo, con la cual se han desarrollado diferentes talleres como este, apoyados por la empresa Mili Comitigo, la cual ha facilitado estos espacios de coordinación intersectorial. Mili Comitigo también ha desarrollado programas de capacitación dirigidos a niños, a docentes, a padres, y está con una tendencia, digamos, creciente en 8 mercados latinoamericanos, en 8 países, en los cuales se está trabajando de manera activa como parte de sus políticas de responsabilidad social empresarial. La escuela como aspecto crucial. Es fundamental impulsar políticas públicas que permitan a los maestros conocer los entornos y herramientas virtuales. Así como hablábamos de que los padres deben de conocer las herramientas y los usos y costumbres que tienen sus hijos en el Internet, lo mismo debe pasar con los maestros. Debemos promover como parte de las políticas públicas la alfabetización digital de los maestros para que los mismos se familiaricen con los usos y costumbres, con las aplicaciones, con la terminología, con los conceptos, para que puedan guiar y orientar a los niños de una mejor manera y para que el maestro se pueda convertir en un referente también de soporte para el niño. Siempre vamos a saber que los niños van a tener como primer referente a uno de sus pares, a un amigo o a una amiga de su edad. Sin embargo, debemos generar o fortalecer estas otras instancias, llámense padres o maestros, para que pueda haber también una alternativa de soporte en los adultos para los niños. La escuela puede tomar la iniciativa, invitar a los padres de familia a través de las asociaciones de padres y poder desarrollar planes y jornadas conjuntas de padres e hijos que además generen un acercamiento y rompan con la brecha digital que existe entre niños y adultos. El rol de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación pueden promover la difusión de herramientas y destrezas para una navegación segura a través de sus diferentes canales de información y transmisión de contenidos con los que cuentan, desde la difusión radial y televisiva hasta la difusión en sus sitios web, canales de YouTube, redes sociales, entre otros. Ahora existe el concepto de convergencia mediática. Una radio o un canal de televisión no solamente es la radio o el canal de televisión, sino que también tiene una página web o una red social, una página de Facebook, de Instagram o de Twitter, a través de la cual se puede visualizar los comentarios, las opiniones y las publicaciones de lo que la empresa de telecomunicaciones está realizando. En este sentido, es importante resaltar que todas estas plataformas digitales pueden ser puestas al servicio de la promoción del uso seguro y responsable del Internet y de los medios digitales de parte de los niños. Y los medios de comunicación pueden y tienen la responsabilidad de fomentar campañas informativas en este sentido. ¿Queremos que nuestros niños crezcan así? Fíjense cómo está la bicicletita de la niña. La niña, el padre le está tapando los ojos para que no vea el contenido inadecuado, con lo cual nunca va a poder capear el riesgo, porque nunca se va a enfrentar a él y por lo tanto no ha desarrollado los mecanismos de autocuidado necesarios. Si un niño ha desarrollado el mecanismo de autocuidado necesario, tal vez va a ver el riesgo y lo va a saber enfrentar, eliminar o bloquear. Y miren cómo esa madre está forrando en papel minifán a su niño para protegerlo de que nada le pase. ¿Queremos que nuestros niños crezcan así o queremos que crezcan así? Veamos a ese padre. Es una gran diferencia que la bicicleta esté como con 10 rueditas al costado para impedir que el niño bajo ningún motivo se caiga, que tomar al niño de la mano en una bicicleta normal y dejarlo que poco a poco vaya tomando su rumbo y se empodere. Entonces la palabra clave acá es empoderar, ayudar a que los niños por sí solos puedan capear los riesgos. Los niños tienen sus juguetes en las TIC, por lo tanto es importante que reconozcamos la importancia que es para ellos. Los niños aprenden en las TIC, Wikipedia, YouTube, Google. Por eso es importante tener un buen balance entre los riesgos y las oportunidades y nunca mermar las oportunidades. Muchas gracias.